A veces el miedo no grita, solo cambia el ritmo de la respiración y uno jura que está bien. Así fue en medio de un día cualquiera, cuando escuché una frase que siempre me pareció imposible de obedecer. No temas. Me quedé quieto, como quien intenta descifrar un idioma olvidado, porque el miedo no es una emoción que se ordena, es un reflejo. El cuerpo reacciona primero, la fe llega después. Sin embargo, había algo distinto en esa frase. Sonaba menos a mandato y más a código, como si lo divino intentara acceder a un lugar del que la biología sola no tiene llave. El tráfico rugía con impaciencia. Las bocinas dibujaban una sinfonía de urgencia. Tenía las manos húmedas sobre el volante, la mandíbula tensa. Nada realmente ocurría, y aún así mi sistema se comportaba como si el peligro fuera real. Entonces pensé, ¿y si Dios ordena no temer, no porque ignore nuestra química, sino porque sabe cómo puede reeducarse? El miedo es un ingeniero eficaz. Levanta muros invisibles, distorsiona la voz, contrae el tiempo. Pero entendí algo en ese instante. Obedecer a la frase «no temas» no es un acto místico, es un movimiento neurológico. Cuando eliges respirar en vez de huir, algo dentro empieza a reescribir su propio código. La fe desintoxica lo que el instinto deformó. Y no es negación, es realineamiento. El miedo sigue ahí, pero ya no dirige. La mente aprende a escuchar otra frecuencia, una voz que no viene del pánico, sino de la presencia. En medio del ruido de la ciudad, sentí abrirse un pequeño silencio interior. No era ausencia de sonido, sino un espacio nuevo. Quizás no temer no signifique eliminar lo que sentimos, sino permitir que Dios atraviese el ruido antes de que se vuelva tormenta. No lo sabía aún, pero en ese momento mi cerebro ya empezaba a cambiar, solo porque elegí no huir. Antes de seguir con la historia, si este mensaje te está resonando, te invito a quedarte. Suscríbete y activa la campanita. No por costumbre, sino para seguir aprendiendo cómo la fe también transforma la mente. El ruido del tráfico seguía detrás, como si aún vibrara dentro de mi pecho. Me di cuenta de que el peligro ya no estaba afuera, sino en la forma en que mi mente interpretaba cada sonido. Era como si mi interior tuviera un sistema de alarma que no distingue entre pasado y presente. Dicen que todos llevamos un centinela escondido en lo profundo del sistema, una pequeña estructura que detecta lo desconocido antes de que lo entendamos. A veces ese guardián nos protege, otras nos encierra. Y entonces pensé, ¿cuántas veces mi fe fue interrumpida por un reflejo antiguo? Mientras el semáforo cambiaba de color, repetí en silencio una frase que recordé desde la infancia. No temas, porque yo estoy contigo. No la dije como quien reza, sino como quien intenta reprogramar un circuito. Algo en mí se aflojó. Sentí los hombros descender, la mandíbula soltar su presión, la vista recuperar el horizonte. Quizás eso sea obedecer, redirigir la atención, volver la mirada desde la amenaza hacia la presencia. Porque la fe, entendida así, no apaga el miedo, lo traduce. En otras palabras, no elimina el sonido del alarme, pero me enseña a reconocer cuándo es falso. La fe no apaga el miedo, le enseña a hablar otro idioma. Y ese idioma tiene pausas, ritmo y confianza. Descubrí que cada vez que elegía no reaccionar, mi mente ganaba un segundo de libertad. Y un segundo, cuando uno está dentro del pánico, es un milagro. El tráfico siguió su curso, indiferente. Pero dentro de mí algo había cambiado. El centinela interior seguía vigilando, sí, solo que ahora respondía a otra voz. El semáforo volvió a cambiar. El rojo parecía eterno, como si me obligara a mirar hacia adentro. Noté el leve descenso de mis hombros, la respiración más larga, y entendí que algo tan simple podía ser también una forma de fe. Durante años pensé que obedecer a Dios era cumplir órdenes. Pero ese día comprendí que obedecer podía ser algo más silencioso, un gesto interno que reorienta la atención, porque el miedo siempre busca ser el centro, y la fe, en cambio, se desplaza con suavidad hacia lo invisible. Recordé entonces otra frase: no temas, cree solamente. Lucas 8:50. No la repetí como una consigna,
sino como un cambio de enfoque. Cuando mi mente empezaba a girar alrededor del peligro, la frase me devolvía al presente. Era como girar el dial de una radio, del ruido del pánico a la frecuencia de la confianza. La fe no lucha contra el miedo, lo educa. Y educar el miedo es enseñarle a detenerse un instante antes del salto. En ese pequeño intervalo, algo se alinea. El cuerpo, la respiración, la conciencia. No se trata de negar o de reprimir, sino de acompañar el movimiento hasta que pierde fuerza. Obedecer, comprendí, no era negar lo que sentía, era darle un lugar donde pudiera descansar sin dominarlo todo. Porque cada vez que mi atención regresaba al presente, el miedo se desarmaba solo, como una ola que llega sin fuerza a la orilla. El semáforo cambió otra vez, y por primera vez en mucho tiempo no tuve prisa por avanzar. Aprendí que la obediencia no siempre se demuestra con pasos, sino con quietud. Y en esa quietud, algo empezó a ordenar mi interior sin que yo tuviera que entenderlo. No fue de un día para otro. La confianza no llegó con una revelación, sino con repeticiones pequeñas, casi invisibles. Cada vez que el miedo aparecía, intentaba no escapar, solo quedarme un segundo más. Al principio, dolía. El cuerpo se resistía, acostumbrado a vivir en alerta. Descubrí que el miedo deja huellas físicas. Los hombros encogidos, la mandíbula apretada, la mirada fija en un punto. Pero también descubrí que la calma tiene sus propios gestos. Cuando aflojaba los músculos y dejaba que el aire entrara más despacio, el sistema parecía recordar algo antiguo, la seguridad de estar acompañado. Ese día, mientras caminaba hacia casa, me vino un versículo que había olvidado. En el día que temo, confío en ti. Salmo 56, 3. No era un escudo mágico, sino una especie de contraseña biológica. Cada vez que lo repetía, mi respiración encontraba un ritmo más humano, menos mecánico. Era como si el cuerpo reconociera la voz detrás de las palabras. La fe, cuando se repite con el cuerpo, se vuelve aprendizaje. No necesita lógica, necesita constancia. Y con el tiempo, ese movimiento de soltar los hombros, de mirar más lejos, se convierte en una oración muda. Una manera de decir, estoy aquí y sigo creyendo. Entendí entonces que el cuerpo no es enemigo del espíritu. Es su eco más fiel. Cuando uno le enseña a descansar, el alma deja de pedir explicaciones. La obediencia se vuelve tangible, una memoria muscular de la confianza. Al llegar a casa, cerré la puerta con suavidad. El miedo no había desaparecido, pero ya no mandaba. Solo se quedó en el pasillo, como un visitante antiguo que por fin aprendía a esperar afuera. Con el tiempo, empecé a notar que la calma no llegaba por casualidad. Era el resultado de pequeñas repeticiones, de gestos que parecían insignificantes pero que moldeaban algo profundo. Cada vez que cerraba la puerta con suavidad, que servía un vaso de agua sin prisa o que miraba por la ventana antes de reaccionar, estaba entrenando mi interior sin darme cuenta. La mente es como un terreno. Lo que repites, crece. Y entendí que la fe también necesita práctica. No una práctica forzada, sino un modo de estar. Como si cada acto sencillo fuera una oportunidad para recordarle al cuerpo que ya no necesita correr. Ese día, mientras observaba la luz entrar por la ventana, recordé de nuevo, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Ya no sonaba como un verso lejano, sino como una rutina celular. Mi respiración lo reconocía antes que mis pensamientos. Era como si el sistema nervioso hubiera memorizado la voz de esa promesa. La fe no depende de la emoción, sino de la repetición. Y repetir no es insistir en algo que no creemos. Es permitir que el cuerpo lo aprenda primero, para que el alma lo recuerde después. Así, cada pequeño acto se vuelve una oración encubierta. Lavar los platos, apagar la luz, cerrar la puerta. Empecé a entender que la transformación no ocurre cuando desaparece el miedo, sino cuando ya no tiene la última palabra. Y ese cambio no suena a milagro, sino a ritmo, a una fidelidad que se renueva con gestos cotidianos. Mientras la tarde caía, sentí algo nuevo.
El silencio no era vacío, era entrenamiento. Dios estaba ahí, no como un visitante repentino, sino como una presencia que se instala con paciencia, día tras día. La luz de la ventana era la misma, pero algo en el aire se sentía distinto. El teléfono vibró con una noticia inesperada, y en un segundo el cuerpo recordó su antiguo idioma, el pulso acelerado, la garganta cerrada, el pensamiento corriendo antes de entender por qué. El miedo había vuelto, puntual como siempre. Durante un instante sentí que todo el proceso se desmoronaba. ¿De qué sirve entrenar la calma si basta una chispa para incendiarlo todo? Pero luego, algo silencioso sucedió. Reconocí el miedo sin fusionarme con él. Era como ver una tormenta detrás del vidrio. Estaba allí, pero ya no me arrastraba. Recordé la frase que se había vuelto ancla. No temas, porque yo estoy contigo. La repetí, no como defensa, sino como comprobación. Y mientras lo hacía, noté que mi respiración, aunque temblorosa, no se rompía. Había una memoria nueva actuando por debajo del susto, una especie de reflejo aprendido. Permanecer. La fe no elimina el miedo, lo vuelve transparente. En otras palabras, no deja de existir, pero deja de ser dueño del escenario. Lo que antes era caos, ahora es señal. Cada alarma que suena me recuerda cuánto ya he cambiado. El ruido de afuera siguió, pero dentro se impuso una pausa natural. No tuve que buscarla. Era como si el cuerpo, ese mismo que antes corría sin preguntar, ahora supiera esperar. Entendí que la confianza no borra los reflejos antiguos, solo los reescribe, y que cada recaída es parte del aprendizaje. El músculo del alma necesita repetición, incluso para no tener miedo. El miedo no siempre avisa. A veces llega disfrazado de rutina, una llamada, una frase, un recuerdo que no tocaba. Aquella noche, bastó un ruido inesperado para que el cuerpo volviera a su antigua coreografía. El pecho cerrado, la mente corriendo en círculos. Por un momento, creí haber perdido todo lo aprendido. Me senté en la cama, sin luz. El silencio parecía un eco del viejo pánico, pero algo era distinto. No huí. No necesitaba entender ni resolver, solo permanecí. Y en esa quietud reconocí una presencia leve, como si la fe respirara debajo del miedo. Recordé el verso que tantas veces me sostuvo. En el día que temo, confío en ti. Salmo 56:3. Lo dije sin fuerza, casi en susurro, y sin embargo tuvo efecto. La frase no borró el temblor, pero lo envolvió. Era como si las palabras trazaran un límite invisible entre lo que siento y lo que soy. Caer ya no significa volver al punto de partida. Lo entendí ahí, en la oscuridad, porque ahora sabía mirar el miedo sin convertirme en él. Lo observaba desde cierta distancia, como quien contempla una vieja costumbre que perdió su dominio. El cuerpo aún recordaba cómo temer, pero el alma empezaba a recordar cómo confiar. Y esa diferencia, pequeña, casi imperceptible, era la prueba de que algo dentro ya había cambiado para siempre. Cuando por fin me recosté, noté que el corazón seguía acelerado. Sí, pero también estaba más amplio. No era paz perfecta, era una paz resistente. Una fe que no promete ausencia de miedo, sino permanencia en medio de él. Desperté antes del amanecer. El corazón seguía latiendo rápido, pero no dolía. Era un ritmo nuevo, como si dentro de esa agitación hubiera espacio suficiente para la calma. Recordé el pensamiento que me había acompañado en la noche. No se trata de no sentir miedo, sino de no construir casa dentro de él. Durante años creí que la fe era una idea que se sostenía con voluntad. Ahora empezaba a verla como un estado del cuerpo. Porque la mente puede dudar, pero el cuerpo, cuando aprende la quietud, guarda la memoria de la confianza. Los hombros más sueltos, la respiración que no se apresura, la mirada que deja de buscar peligro en cada esquina. Señales pequeñas, pero sagradas. Pensé en todas las veces que repetí, no temas, porque yo estoy contigo. No sabía que esa repetición iba moldeando mis circuitos tanto como mi esperanza. La fe es neuroplasticidad del alma.
Repite hasta que el cuerpo se alinea con lo que el espíritu ya sabía. Afuera, el día se abría con lentitud. En cada sonido reconocía algo distinto. El motor de un coche, el ladrido de un perro, un niño riendo a lo lejos. Todo seguía igual, y sin embargo, ya no era el mismo mundo. Era yo quien había cambiado la forma de habitarlo. Entendí que no temer no es un estado permanente, sino una práctica de presencia, un ejercicio invisible donde el miedo aún aparece, pero no dicta la historia. La mente y el espíritu, antes en disputa, ahora respiraban al mismo ritmo. El sol se asomó por la ventana. No era una señal, era un espejo, porque la luz siempre estuvo ahí. Solo necesitaba que yo dejara de cerrar los ojos. Con el tiempo, la paz dejó de ser un visitante y empezó a vivir aquí. No llegó con grandes señales, sino con pequeños silencios. El cuerpo, antes acostumbrado a la urgencia, ahora reconocía otro ritmo. Ya no corría detrás de cada pensamiento. Los dejaba pasar, como nubes que no necesitan pronóstico. Noté que algo profundo había cambiado. Cuando el miedo aparecía, la primera reacción ya no era huir, sino agradecer, una gratitud sin razón, como si el sistema entendiera que el simple hecho de estar vivo ya era suficiente seguridad. La gratitud es el nuevo reflejo del alma curada. A veces, al caminar, repito sin pensarlo: no temas, cree solamente. Lucas 8:50. No lo digo como promesa, sino como respiración. Las palabras se mezclan con el aire, y siento que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu se sincronizan por un instante. Es breve, pero real. La fe, cuando madura, no busca pruebas, genera presencia. Descubrí que la serenidad no depende de circunstancias, sino de memoria. Mi sistema aprendió que puede descansar incluso cuando no hay certezas. Cada amanecer se volvió un recordatorio. El mundo no cambió, pero yo sí. Ahora la vida suena distinta, más lenta, más limpia. Tal vez eso sea el milagro que nadie nota, cuando el alma deja de defenderse y empieza a habitar. Al final del día, cierro los ojos y siento el pulso. Late igual que siempre, pero lo escucho diferente. No es alarma, es compañía. Y en ese latido tranquilo reconozco la voz que desde el principio me decía: no temas. Volví al mismo cruce donde todo había empezado. El tráfico rugía igual, las bocinas seguían impacientes, y sin embargo nada dentro de mí sonaba igual. El corazón latía al mismo ritmo de siempre, pero esta vez no era una alarma. Era una melodía tranquila que acompañaba el movimiento del mundo. Recordé aquella primera vez, cuando el miedo parecía tener voz propia. Ahora esa voz se había vuelto un murmullo distante, como si hablara desde otra época. No necesitaba vencerla, solo reconocer que ya no mandaba. Y la fe no destruye el miedo, lo convierte en testigo. Mientras el semáforo cambiaba, repetí por última vez: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. No como quien busca consuelo, sino como quien confirma una presencia que ya habita. Las palabras no venían de afuera, brotaban desde el mismo lugar donde antes se escondía la ansiedad. El aire tenía otra densidad, más ligera. Miré por la ventana del coche y vi a la gente caminar apurada. Las luces, los gestos, las vidas cruzándose sin saber que en medio del ruido puede existir una calma inquebrantable. Entendí que no temer no era un acto de valentía, sino una forma de pertenecer, de aceptar que incluso en el temblor hay un pulso divino sosteniendo cada fibra, cada pensamiento, cada silencio. Cuando el semáforo se puso en verde, avancé despacio. No había prisa. Lo que alguna vez fue un mandato imposible, ahora era parte de mi respiración, porque la presencia que antes buscaba ya no estaba lejos, estaba en mí. Suscríbete y deja tu me gusta, no como gesto automático, sino como una forma de decir: esto también me está transformando. Y cuéntame en los comentarios qué parte resonó contigo, o en qué momento sentiste que tu mente empezó a calmarse, porque cada historia compartida puede encender la fe en alguien más.